El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 40 días con sus 40 noches, al fin sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo: «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes». Pero él le contestó diciendo: «Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Entonces el diablo lo lleva a la ciudad santa, lo pone en el alero del templo y le dice: «Si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, encargará a los ángeles que cuiden de ti y te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece con las piedras». Jesús le dijo: «También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». Después el diablo lo lleva a una montaña altísima y mostrándole los reinos del mundo y su gloria le dijo: «Todo esto te daré si te postras y me adoras». Entonces le dijo Jesús: «Vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto». Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles y le servían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. ¿Dónde están los libros? Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre. Antes de comenzar la homilía, quiero agradecerles a ustedes por las oraciones que han hecho este mes. Como saben, he estado un mes fuera y no es que el Padre ha estado de vacaciones. Dedicamos un mes a estudiar un poco más, estudiar, ¿no?, todo lo que significa la labor, la misión del sacerdote, y también dedicar un tiempito un poquito más a orar, porque también es fundamental que el sacerdote esté más lleno de Dios, y nos llenamos de Dios en este tiempo, pues cuando uno reza más. Bueno, entonces ya ahora retomamos la tarea. Este domingo hemos estado cerca de 4 domingos fuera, pues ya estamos aquí, ¿no? Y es el primer domingo de Cuaresma que con este evangelio que es de una gran riqueza, Aquí el Evangelio nos habla, es una buena noticia, como siempre. La palabra de Dios siempre es una buena nueva. Aquí está esta buena nueva contrastada con este misterio tan terrible que es el pecado, el demonio, ¿no? Misterio terrible. ¿Y por qué es una buena noticia? Lo dice el mismo catecismo de la Iglesia Católica. Dice, qué precioso, cuando en el número 539 habla de las tentaciones de Jesús, que es lo que hemos escuchado, dice el catecismo, nos recuerda, dice: Cristo en estas tentaciones se revela como el siervo de Dios totalmente obediente a la voluntad divina. Aquí Jesús es obediente a su Padre. En esto Jesús es vencedor del diablo. Y sigue el catecismo. La victoria de Jesús en el desierto sobre el demonio es un anticipo de la victoria de la pasión, suprema obediencia de su amor filial al Padre. Fíjate qué bonito. Jesús vence al demonio y con eso anticipa ya su victoria definitiva sobre él en su pasión.
el demonio es un derrotado. Jesús mismo, cuando va a entrar a la pasión, dice, esta es la hora de las tinieblas. Es la hora en que el demonio será echado fuera. Así dice Jesús, será echado fuera. Por eso, el demonio, si es un monstruo de maldad, pero es un monstruo que ya está derrotado. Por eso la Iglesia no le teme al demonio y un cristiano menos no le teme, porque está derrotado. Y esa es la buena noticia. Pero también, como les dije, está en contraste, porque a pesar de estar derrotado, el demonio existe. Y el demonio está vivo y muy vivo. Y aquí por eso, queridos hermanos, Jesús nos enseña esa táctica que Él tiene de vencer al demonio. Y es lo que nos quiere enseñar aquí el Señor. Aquí Jesús nos enseña a todos nosotros cómo derrotar a ese gigante. Nosotros somos como un pequeño David ante el demonio, un gigante, Goliat, que hay que derrotar. Y aquí nos enseña el Señor cómo se puede hacer. Lo primero, para derrotar a este gigante, lo que Jesús aquí nos enseña es reconocerlo como vivo. Y les voy a leer un texto explícito, ¿no? Fíjense lo que dice el Papa Pablo VI en 1972, recogiendo toda la enseñanza de la Iglesia, dice el Papa: el demonio no es ya solo una deficiencia, o sea, el mal no es una sola deficiencia, es un ser vivo, espiritual, ser vivo, espiritual, pervertido y pervertidor. Terrible realidad, misteriosa y pavorosa. Palabras bien pesadas por el Santo Padre. No es una sola deficiencia, como algunos dicen, peligro que el mal solamente unos defectos, los problemas sociales. No, el mal no es una persona. Y aquí el Papa nos dice, fíjense, no es una sola deficiencia, es un ser vivo. Un ser vivo, por ejemplo, pues también es un animal. Y dice, un ser vivo, y va describiéndolo más, espiritual. Espiritual, nosotros somos mitad espíritu, mitad cuerpo, ¿verdad? Espiritual solo es el ángel. Pervertido, ¿qué decimos de una persona, de un ser pervertido? Que está todo él mal. Y si es una realidad espiritual, está podrido espiritualmente. Y como uno se pudre espiritualmente, es puro pecado. Si él es pervertido, dice el Papa, también es pervertidor, busca pervertir. Y sigue el Santo Padre, se sale del marco de la enseñanza bíblica y eclesial todo aquel que rehúsa reconocerla como existente. Aquel que dice que no existe, dice el Papa, no está en la Iglesia. No es realmente católico. Igualmente se aparta quien la considera un principio autónomo, algo que no tiene origen en Dios como toda criatura. ¿Ven? Hoy hablan mucho de eso, que el demonio es alguien independiente de Dios, y no es así. Dicen, no, es criatura y Dios lo tiene sujetado. Malo, pero lo tiene sujetado. También dicen, está fuera de la Iglesia aquel que explica al demonio como una pseudo realidad
una personificación conceptual y fantástica de causas desconocidas. Causas desconocidas que hacen acarrear males en la sociedad. Esto es lo que nos dice el Papa. Es un ser vivo, espiritual, pervertido y pervertidor. 70 veces en la Biblia aparece la palabra demonio, 50 Satanás y 40 diablo, y otras veces como Belcebú y Belial. Pero como les dije, el Evangelio nos narra no para asustarnos del demonio, ni para hablarnos de él, sino que nos habla de ese Jesús que vence al demonio, lo echa de este mundo y nos enseña a nosotros que hay que cuidarse de él, y hoy día nos enseña cómo derrotarlo, Y para eso lo primero hay que conocerlo, porque si nosotros, queridos hermanos, creemos que el demonio no existe y que no es enemigo nuestro, entonces no podemos hacerle guerra. Ya en el siglo, a finales del siglo XIX, decía un gran pensador, dice, la astucia más hábil del diablo. ¿Cuál es la astucia más hábil que ha tenido el diablo? Hacernos creer que no existe. Esa es la astucia que ha tenido, la más hábil. Hacernos creer que no existe, o mejor, hacernos creer que es inofensivo. ¿Cuántos hoy lo sabemos? Están en sectas satánicas. ¿Cuántos celebran Halloween, fiesta satánica? Porque es inofensivo, por ejemplo. Y ya, no tan inocentemente, ¿cuántos se acercan a la ouija, brujería, curanderismo, carteles por todos lados? Eso no es Dios, eso es diablo. Diablo, queridos hermanos, es diablo. Diablo no es, como ha dicho el Papa, no es una cosa así etérea de que no se puede coger, es un ser personal, una persona. Lo espiritual siempre es persona. ¿Y cómo se presenta el demonio ante nosotros si quiere hacernos el mal? El objetivo del demonio, queridos hermanos, y es lo que hemos escuchado aquí en el Evangelio y en la primera lectura también, es apartarnos de la voluntad de Dios. El demonio no solo busca asustarnos, no, ni busca solamente quizás hacernos daño en los bienes materiales. Por ejemplo, en la historia de Job está ahí, ¿no? Lo que busca es hacerte como él, rebelde a los mandamientos de Dios. Dios quiso que el demonio se sometiese a él, al verbo de Dios, al Hijo de Dios. Y el grito del demonio fue, no serviré. Y eso mismo consigue con Adán y Eva. Ellos recibieron la orden de Dios de no comer de un árbol. Y el demonio va a conseguir que Eva y Adán digan, no voy a obedecer. Dios le dijo, tienen todos los árboles, pero uno solo no pueden tocar. Y el demonio le consigue de ellos que desobedezcan. Y ahí está, Eva desobedece, Adán desobedece. Y aquí también a Jesús busca hacerlo desobediente. El plan de su Padre era distinto al del demonio. Y aquí el demonio busca por 3 veces sacarlo del plan de su Padre. A Jesús su Padre lo quería pobre, por eso nació pobre, vivirá pobre y morirá pobrísimo.
Y aquí le dice Jesús, no pases hambre, eres tonto. Y primera tentación. La segunda tentación para Jesús, el plan de su padre, ¿cuál era? ¿Ser famoso? No. Le iban a seguir 5,000, pero luego dejarle al pie de la cruz solo, ¿no? Ya lo sabemos la historia de Jesús. No, si bien fue conocido, multitudes le siguieron, pero precisamente porque su enseñanza es, sobre todo sobrenatural, y muchas veces contracorriente según el pensamiento del mundo, lo iban a dejar solo. Y aquí en la segunda tentación le dice el demonio, Jesús, hazte famoso en un instante, baja volando al templo de Jerusalén, donde todos están orando, vas a ganar seguidores. Y Jesús le dice, no. Y en la tercera tentación, el demonio ya desesperado se quita la careta y le dice, Jesús, yo te voy a dar todo el dinero del mundo. Y dinero abre todas las puertas. Y lo sabemos. Hoy quienes gobiernan el mundo, los que tienen el dinero en su mano. Pero le dice, adórame. Y Jesús ya, fíjense que Él busca enseñarnos, ya no le permite más, es el punto final, y le dice, apártate de mí, Satanás. Lo manda al infierno. Lo aleja. Ni hay que dialogar. 3 tentaciones para enseñarnos a nosotros cómo derrotar. Entonces vamos a ver, ¿qué enseñanzas nos da aquí el Señor? Lo primero, queridos hermanos, las tentaciones. Jesús fue tentado, pero no como nosotros. No como nosotros, pero fue tentado. Fíjate. La tentación en sí misma no es mala. No es mala. Por eso en el Padre Nuestro Jesús nos dice que pidamos al Señor que no nos deje caer en la tentación. Pero la tentación no es mala. ¿Por qué? La diferencia entre la tentación y la caída, ¿cuál es? La tentación es algo que está que te inclina al pecado. Quisieras estallar en ira, pero te aguantas. Eso es tentación. Quisieras ver una cosa mala, porque quizá alguna vez ya la has visto y te atrae ese gusto. Y dices, no lo hago, punto, ya está. Eso es tentación. Eso es tentación. Te está rondando la cabeza un mal recuerdo, un enojo que has tenido porque vuelves a ver a esa persona. Dominas eso. Y no en tu interior ni siquiera le dices una palabra ni un mal deseo a esa persona. Eso es tentación. Tentación. Quisieras visitar a una persona, pero sabes que el visitarle te va a hacer caer en pecado. Huyes de esa compañía y te duele. Eso es tentación, no es pecado. Por eso, fíjense, Dios misteriosamente permite las tentaciones. Habría que explicar por qué Dios permite las tentaciones, pero no son malas. Y el demonio se vale de eso para atraernos, hacernos caer. El demonio, queridos hermanos, es astuto y conoce nuestras debilidades y por ahí nos tienta. Al que es amigo del dinero, por el dinero, al que es amigo de la lujuria, al que es amigo de la soberbia, por la soberbia o por la pereza, por ahí le atrae. De una manera muy sutil. El pecado nunca se presenta como algo totalmente malo, siempre tiene su aspecto de bondad, por eso por ahí. Y si bien el demonio nos tienta, nos atrae por medio de la tentación, ¿cómo hacer para resistir? ¿Cómo hacer para resistir? Aquí el Evangelio es precioso. ¿Cómo hacer para vencer a este gigante? ¿Cómo hacer? Primero,
nunca confíes en ti. Nunca. Nunca confíes en ti. Porque el demonio es poderosísimo. Nosotros, comparados con el demonio, es como querer comparar esa pequeña luz de esta vela con la luz del sol que está brillando. Es nada, nada. Pero nosotros, fíjate, por eso te dije al principio, como Jesús, al derrotar al demonio, al derrotarlo aquí en las tentaciones, primero nos enseña cómo derrotarlo, pero también lo básico que nos dice, ya está destruido el reino del demonio. Ya está. Solamente nos toca a nosotros unirnos a Jesús, porque Él es el único que puede derrotarlo, no nosotros. Solo podemos derrotar al demonio si nosotros nos unimos al Señor. ¿Y cómo nos unimos? Precioso, nos dice aquí, no solo de pan vive el hombre. Este es el pan. Es la palabra. La palabra de Jesús es su palabra aquí que nos enseña, pero también Él es la palabra, la Eucaristía. Ahí está. No son armas físicas, sino armas espirituales. ¿Ves? La Eucaristía y su palabra. Qué precioso. Pídele hambre al Señor de comulgar, hambre de estar junto a Jesús en la Eucaristía, hambre de oír su palabra, de conocerla, de oírla con amor y de seguirla con docilidad. Eso es confiar en Dios. Eso es confiar en Dios. Eso es confiar en Dios. Si nosotros nos queremos defendernos solitos, imposible, queridos hermanos. Ya estamos viendo nuestra sociedad que quiere vivir sin Dios. ¿Y qué está haciendo? Está cayendo en manos del demonio. El cardenal Robert Sarah dijo hace tiempo de la ideología de género, es una ideología satánica. Porque ¿cómo se puede concebir? Y eso es lo trágico de nuestra sociedad. Que se odia al hombre. Eso es el aborto. Odiar a un niño. Sin considerar la intención de la persona, porque eso no hay que tocar. Pero matar a una persona inocente, eso no está bien. Y luego, fíjate, negar la evidencia, esa es la ideología de género. Biológicamente somos varón o mujer. Eso lo dice la biología, no la Biblia. Y decir no es así, eso no se entiende, eso es la tiniebla más tiniebla. Es como negar 2 más 2, 4. Decir no, es 5. Eso es una evidencia. Y hoy se niega la evidencia. Y se quiere imponer. Es una locura. Por alejarse de Dios, el hombre, fíjate, va incluso contra el mismo hombre. Amén, queridos hermanos.